Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto y Coma en nuestro segmento Profesionales. Hoy hablaremos de un tema fundamental, el cuidado de los niños en la primera infancia. Y es que los expertos aseguran que los primeros 5 u 8 años de vida son decisivos. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, para responder estas preguntas, hoy nos acompaña Jennifer Acajabón, parte del equipo de Punto y Coma, que ya algunos la conocen. Y es que hace poco participé en un curso sobre primera infancia que era dirigido a periodistas en Latinoamérica. Entonces conocimos unos datos realmente impresionantes y le estaba contando a Jennifer, tenemos que hablar de esto. Y por eso es que hoy la invitamos como PEM en psicología y maestra en educación preprimaria. Jennifer, bienvenida. Gracias, Marilyn. Para mí es un honor estar aquí, ¿verdad? En esta entrevista de un tema que sabemos que es muy importante y muy trascendental y que en muchas ocasiones pues no se le da la debida atención o creemos que tal vez es como, bueno, eso es la primera infancia, no pasa nada, ¿verdad? Tal vez le damos más importancia a otras edades, pero vamos a ver qué es más importante la primera infancia. Gracias, Marilyn. Muchas gracias, Jenny. Bueno, para entrar en contexto, quisiera compartir algunos datos. Y es que según la UNICEF, más de 250 millones de niños menores de 5 años en el mundo corren el riesgo de no desarrollar todo su potencial por diferentes causas. Estas pueden ser la pobreza, la desnutrición, la falta de estimulación temprana y otras, ¿verdad? Y también la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que el 80% del cerebro humano se desarrolla en los primeros 3 años de vida e incluso antes, cuando los bebés todavía están en la pancita de las mamás. En otras palabras, las experiencias de la niñez temprana quedan grabadas en la manera en que como adultos o hoy por hoy pensamos, sentimos y aprendemos. Entonces, Jennifer, ¿tú cómo describirías la etapa de la primera infancia y por qué es tan determinante? Muy bien, Marilyn. Pues como les decía al inicio, esta etapa es muy importante. Esta etapa inicia desde los 0 hasta aproximadamente 5 o 6 años. Claramente hay ciertas clasificaciones que tal vez más adelante podemos conversar, pero a nivel general llega hasta aproximadamente los 6 años. Entonces, en este periodo, el niño o la niña desarrollan muchas habilidades, empiezan a generar ciertas conexiones neuronales. Entonces, es el momento clave en donde los niños aprenden a caminar, aprenden a hablar, aprenden a reconocer ciertas emociones, también aprenden a relacionarse. Ellos aprenden todo con el ejemplo, ¿verdad? Si ellos ven que los padres están alegres, brincan, dicen algunas palabras, ellos van asociando y van aprendiendo cada una de estas, ¿verdad? Entonces, esta etapa es crucial, por así decirlo, pero es una de las etapas más bonitas también, ¿verdad? Para los padres, aunque complicada, no vamos a decir que es fácil. Entonces, sabemos que los niños son como una plasticina. Entonces, en ese momento su cerebro está aprendiendo a moldearse. Aprende estímulos que tienen en el hogar, aprende estímulos de fuera, de familiares. Entonces, la socialización también es un elemento muy importante porque el niño va a aprender de su entorno, ¿verdad? Entonces, también es importante que en esta etapa el niño aprenda o la niña aprenda a desarrollar cómo gestionar sus emociones, aprende parte de su autoestima y también esto nos da a conocer de que si el niño o la niña pues tiene una estimulación adecuada o correcta, más adelante eso va a repercutir. Entonces, todo lo que hacemos o todo lo que la niña y el niño aprenden en esta etapa le va a servir mucho para su futuro. Y si no lo aprende de una manera adecuada o
repercuten emociones negativas en esta etapa crucial, igualmente en el futuro le va a afectar, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado y a la vez mucha emoción, ¿verdad? Porque ellos están dando sus primeros pasos, están dando sus primeras palabras, que a veces los papás, ¿verdad? Como los ven pequeños, los ven con mucha ternura y claramente cuando uno ve a un bebé o ve a un niño de 2, 3 años, pues da mucha ternura y cuando ellos hablan incluso hasta nos da risa, ¿verdad? Pero no en el mal sentido, sino que nos genera esa misma ternura. Pero sin embargo, en esa etapa nosotros tenemos que aprovechar lo máximo porque ellos están absorbiendo como esponjas. Definitivamente, Jenny, yo hace casi ya 1 año y medio que me convertí en madre y realmente es increíble ver cada etapa. Yo siento que mi bebé a cada mes está teniendo cambios y adquiere nuevas habilidades y cada vez me sorprende. Y ahorita que ya tiene 1 año, ay no, es tan bonito verla crecer, ver cómo está adquiriendo todas esas habilidades que ella necesita para la vida y a la vez también da una gran responsabilidad como madre porque uno dice, ay no, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Si sé que todo lo que hoy le estoy dando va a repercutir en su vida futura, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que hoy somos como adultos, pues fue o es a razón de lo que vivimos en esos primeros años de vida. Entonces, es realmente increíble lo que se aprende en esta etapa y la responsabilidad que tenemos como adultos, como padres, madres o cuidadores de los niños para poder llevarlos por un buen desarrollo. Entonces, Jenny, desde tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos claves que consideras que necesitan los niños en esta etapa? Los aspectos de cuidado claves. Sí, hay varios, ¿verdad? Pero así en la poca experiencia y la observación que he tenido, que es importante que los niños tengan una buena alimentación como primer punto. Sabemos que si un niño no se alimenta correctamente, pues va a repercutir en la manera en que él duerme, va a repercutir en la manera en que él aprende. Entonces sí es importante que esta alimentación sea saludable porque esta nutre al cerebro y al cuerpo del niño o de la persona, ¿verdad? Otro punto relevante que quisiera mencionar es que sí es importante tener una buena estimulación temprana. No siempre se tiene la oportunidad de, por ejemplo, llevarlo a algún centro en donde sí se le estimule o se le dé este espacio. Sabemos que a veces no hay posibilidades porque no todos tenemos la misma economía y que hay lugares que son muy costosos, ¿verdad? Pero es importante tener, al menos en casa, un espacio y que los padres puedan tener también un tiempo dedicado a esta estimulación. Entonces, porque, como les decía al inicio, los niños van aprendiendo con el ejemplo, con el entorno, pero si tienen una estimulación adecuada en el lenguaje, en la cognición a nivel mental, me refiero a la motricidad, como por ejemplo podemos cantar, podemos leer un libro. Sabemos que tal vez los pequeños de 1 o 2 años todavía no pueden leer, pero sí ya pueden empezar a asimilar dibujos, colores, cómo es el tono de voz que la madre le cuenta un cuento, cómo son los sonidos onomatopéicos, ¿verdad? Como dice el perrito, guau, guau. Entonces ellos ya van asociando esos sonidos, inclusive con escuchar algún ruido que está en la calle y, por ejemplo, pasa un trueno, una bomba, ¿verdad? Entonces los niños se sorprenden porque están aprendiendo, no conocen ese sonido. Entonces ahí el padre o la madre tiene que aprovechar ese espacio y decir, ah, eso fue una bomba. Tal vez sabemos que no entiende la palabra como tal, pero él ya va asociando. Ese ruido, ella me dice que es tal y tal cosa. Entonces, debemos aprovechar cualquier espacio que tenemos para que el niño aprenda. Entonces, es importante una estimulación temprana. También es importante que se le dé ese amor y ese apego seguro hacia la familia, que se le dé esa confianza a él, ¿verdad? A veces llevamos a los niños a
al parque o a unas reuniones familiares. Entonces, los niños están aprendiendo, algunos son más extrovertidos, otros son más tímidos, pero entonces viene la confianza que le generan los padres. ¿Cómo voy a generar esa confianza? Conversando. Si yo tengo una conversación con mi niño o mi niña que tal vez todavía no habla, pero yo lo veo como una persona adulta porque ellos aprenden bastante y a veces uno los ve como que, él no sabe, pero en realidad sí, ellos saben mucho, ellos pueden leer gestos, pueden leer emociones, pero no las pueden expresar todavía de una manera como nosotros ya la hacemos a través del lenguaje, ¿verdad? Pero si uno tiene una conversación con el niño, como les decía, ese ruido fue tal y tal cosa, o ve a la mamá llorando, o ve al papá enojado, el niño ya sabe, ya entonces va aprendiendo cómo va a gestionar emociones, porque puede ser que vea a la mamá llorando y la nena o el nene también se pone a llorar, ¿verdad? Y a veces el papá empieza a decir, ¿sabe por qué estará llorando, verdad? Y entonces ya es una representación que la nena o el nene tiene hacia su mamá. Entonces es importante generar este amor y esta confianza en la familia, en cualquier entorno. También es importante que el niño y la niña, para generar esta misma confianza, tenga un poco o un tiempo de juego libre, que salga a la naturaleza, que vea animalitos, claramente todo esto con supervisión, ¿verdad? Porque el niño necesita desarrollar su creatividad. Si no le damos espacio para que él experimente, para que él tenga esa curiosidad que todos los niños tienen, entonces se le van a limitar ciertas habilidades, pero lo que queremos en esta etapa es desarrollarlas, ¿verdad? Entonces, creo que esos serían los tres aspectos importantes: una buena alimentación, una estimulación temprana, el amor y el apego seguro, en resumen, la confianza. Muchas gracias, Jenny. Yo escuchando todo esto me resuena un montón porque por mi bebé, ¿verdad? Estoy pensando ahí, qué gran responsabilidad. Y es que a veces realmente es un proceso o es una etapa que para los padres de repente puede ser algo cansado. Lo digo por experiencia, porque de repente uno ahí del trabajo ya no tiene energías para realizar todas estas actividades, pero cómo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo nos organizamos para poder brindarle estas experiencias y poder cubrir estos aspectos en el cuidado de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, también me gustaría que nos compartieras qué consideras cuál es el papel que juegan las familias y también los educadores, ¿verdad? O profesores en este proceso. Muy bien, entonces, como anteriormente les mencionaba, los padres son los fundamentales. Sabemos que es la familia o los padres son la primera escuela, o el hogar es la primera escuela, en donde todos aprenden, todos los niños aprenden de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que generan con sus gestos. Todo lo aprenden en casa. Si a veces nos preguntamos, este niño, ¿por qué será tan serio? Bueno, evalúese usted como padre o madre, ¿será que también es seria en algunos momentos, verdad? O este niño es muy risueño, todo el tiempo se está riendo. Puede ser que también los padres sean así. Por ejemplo, me estaba recordando en el aspecto cuando di en la clase de kinder, yo era maestra de kinder, y en esta ocasión yo me enfermé de la garganta, entonces no podía hablar mucho, ¿verdad? Entonces medio les explicaba a los chiquitos, y saben que en esa edad pues uno tiene que estar ahí activo, pero ellos comprendieron muy bien y yo les explicaba poquito, y entonces viene un niño y dice, como ahí nos dicen teacher, la teacher está enferma, siéntense. Y entonces internamente a mí me dio ternura,
pero yo me puse a pensar, bueno, es una representación tal vez de cómo él me ve como maestra y él está adoptando ciertas características que yo le he enseñado. Imagínense si los niños aprenden estas características o estas actitudes en la escuela o en el colegio, ¿cuánto aprenderán con los padres en la familia que los tienen diariamente, ¿verdad? Entonces, sabemos que los niños son un reflejo de los padres y si algún momento no conocemos alguna actitud que ellos tengan, evaluémonos y por ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, los padres y los educadores o los maestros son de vital importancia en esta etapa y es importante que también trabajen en equipo. No podemos dejar solo a los niños en la escuela y que la maestra los vea y que si se porta mal, pues ahí verá ella y yo solo los llego a traer y los llego a dejar y no me entero. No, porque es importante saber cómo el niño está evolucionando, qué está aprendiendo, qué le hace falta reforzar, qué necesita de apoyo incluso emocional, porque sabemos que en la escuela pues socializan con otros niños que vienen de diferentes contextos, de diferentes formas de educación. Entonces es importante que estos dos trabajen en equipo y así se pueda generar una red de apoyo, ¿verdad? Que a veces es necesario también. Qué gran responsabilidad, Jenny, es saber que hay pequeños mirándonos todo lo que hacemos y todas nuestras acciones, comportamientos y pues ahí está el reflejo de lo que nosotros como adultos hacemos. Y creo que además de las familias y los profesores, creo que todos los adultos que tengamos a niños a nuestro alrededor, tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos porque nos están observando. Entonces, si tenemos niños, ya seamos tíos, ya seamos vecinos, compañeros de trabajo, no sé, que tengamos cerca a un niño, a un bebé en esta etapa de crecimiento, pues creo que es una responsabilidad. Y ya lo decías tú, muchas veces escuchamos frases como, ay, bueno, ahí déjenlos, son niños pequeños, ellos no entienden, ¿no? Ellos no se dan cuenta. ¿Qué opinión le das tú a esa frase que a veces decimos como adultos? Sí, creo que a veces por la misma costumbre de que nosotros socializamos generalmente con adultos, ¿verdad? Sabemos que tal vez una conversación es como tú y yo en este momento y que una puede dar su opinión y regresa y que tal vez cuando los niños son pequeños pues no me puede dar un consejo o por qué le voy a explicar yo esto si no me va a responder, ¿verdad? Pero es importante saber que los niños aprenden desde que está en el vientre de la madre. Entonces, un bebé que está a pocos meses de haber nacido o que está dentro del vientre de la madre, es importante estimularlo porque él tal vez todavía está creciendo dentro, pero ya está aprendiendo ciertos estímulos y la mamá le canta, le habla, tal vez las mamás dirán, bueno, y será raro, ¿verdad? Porque no es como tan común hacerlo o que lo vea otra persona haciéndolo, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber que los niños son muy inteligentes desde que son pequeños. Entonces, si la mamá, por ejemplo, le dice, no coma o no te voy a comprar galleta afuera, o voy a McDonald's y la mamá se compra un café y la niña le dice, ¿me compras una galleta? Y la mamá le va a responder, no, porque hay en la casa. Entonces los niños, yo vi un video por ahí que dice la niña también, pero café también hay en la casa. Entonces, ellos todo lo aprenden, ¿verdad? Entonces, ellos ya empiezan a analizar, ¿por qué mamá me está diciendo esto si también ella lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, los niños saben muy bien y si uno les explica con palabras que son adecuadas a su edad, pues ellos muy bien van a comprender. Si yo les digo, no se suba a la mesa, bueno, ellos van a decir en su mente, ¿por qué no?
Entonces necesitan una explicación del por qué no subirse a la mesa y cómo ellos van a aprender a través de la experiencia, explorando, siempre con supervisión. Se va a subir a la mesa, la mamá va a estar atenta ahí por cualquier cosa. Entonces ella tiene que aprender y decir, bueno, si yo me caigo, si yo me subo a la mesa, me voy a caer en algún momento. Entonces ahí viene la mamá y explica porque a veces los niños se caen y empiezan a llorar, ¿verdad? Entonces la mamá debe explicarle por qué, qué pasó, en cortito, ¿verdad? No vamos a dar una explicación grande porque también se van a aburrir los niños y no nos van a entender. Entonces tiene que ser cortito, pero sí hay que explicarles el por qué. Entonces sí, y sí ellos aprenden desde pequeños y es mentira que digamos no entienden, porque sí entienden y son muy inteligentes y son más inteligentes de lo que pensamos y recordemos que la madurez no se mide por la edad. Hay niños muy maduros, más que los adultos, entonces la madurez se va adquiriendo a través de la experiencia. Eso podría decir. Exacto, sí, ese ejemplo me recordó hace poquito. Mi bebé agarró el celular, le estaba hablando la abuelita, entonces ella agarró el teléfono así como toda una experta y era tan curioso estarla viendo ahí por todos lados que estaba hablando con la abuelita por teléfono y hablaba y hablaba y hablaba y nadie la callaba y nadie le quitaba el teléfono y era videollamada, entonces la oreja le veían ahí los abuelitos, pero es tan interesante porque ayer nadie le enseñó el uso del teléfono, digamos, o nadie le dijo, mira, vamos a hablar por teléfono, ¿verdad? Sino fue por pura imitación, por pura observación, ¿verdad? Porque ellos, como tú dices, están aprendiendo todo lo que como adultos hacemos. Y hay un tema bien interesante que es el tema de la estimulación temprana, ¿verdad? Porque para que ellos puedan tener esas experiencias y aprender de esas experiencias de una manera sana y buena, ¿verdad? El acceso a la estimulación temprana es algo muy bueno y yo siento que a veces como madres tratamos o padres de familia tratamos de ver ahí de repente un TikTok y estimulación temprana para los bebés o para los niños antes de ingresar a la educación formal, ¿verdad? Que hay en las escuelas. Y pues pagar un curso de estimulación temprana es realmente de difícil acceso porque es caro, digamos, no es tan accesible en cuestión de costos, pero vale la pena hacerlo cuando se tiene la oportunidad, pero también debería de existir, o no sé qué piensas tú, en nuestros países un poco más de atención a este tema, ¿verdad? A este tipo de educación antes del nivel primario, ¿verdad? Porque normalmente aquí los niños en el país donde vivimos, Guatemala, inician la escuela, probablemente párvulos algunos o otros ingresan de una vez a primero, ¿verdad? Y entonces esos primeros años quedaron como descuidados solamente con el trabajo que los padres de familia logran hacer, ¿verdad? Y si lo logran hacer y si no lo logran hacer, entonces los niños no tienen ese acceso. Y te decía, en Guatemala la educación parvularia o preprimaria no tiene como el mismo apoyo que otros niveles educativos. Entonces, desde tu perspectiva como profesional, ¿qué cambios considerarías necesarios en este sentido? Sí, creo que puedo mencionar dos cambios. Lo digo con la poca observación que he tenido. Seguramente puede ser que sí, ya actualmente pues ya haya evolucionado un poquito, pero sí veo la necesidad de que se invierta un poquito más, tal vez en programas de estimulación temprana o educación inicial, porque regularmente o a veces o en ocasiones, mejor dicho, los padres también dicen, bueno, mejor de una vez que pase a primero, porque él ya sabe leer, sabe escribir y ya lo puedo pasar a primero. Y entonces ahora pues sabemos que en el Ministerio de Educación pues se guían por las edades, pero hay excepciones en donde ya pueden ingresarlo de acuerdo a esto.
pero sí, en mi percepción no es como lo adecuado, o sea, se puede hacer, pero no sería lo adecuado, no porque el niño no sea capaz, son niños muy inteligentes, pero es importante tener un desarrollo previo, porque puede ser que el niño o la niña ya haya podido escribir, pero no ha desarrollado cierta habilidad de motricidad fina, entonces puede agarrar el lápiz, puede escribir, pero puede ser que otras actividades en donde tenga que utilizar los dedos no se le haga tan fácil, ¿verdad? O puede ser que en el lenguaje todavía le haga falta desarrollar ciertas habilidades. Entonces sí es importante que previo a eso se tenga una estimulación temprana, ya sea que, por ejemplo, estén en jardín, en kinder, que ahora hay esos espacios en los colegios, o también hay lugares en donde se dedican a esto especialmente como para los bebés, ¿verdad? Para estimularlos, porque necesitamos tener un desarrollo integral y a veces no se le da como ese espacio o esa preocupación de saber que los niños es necesario que pasen. A veces los papás ven como el kinder o esta estimulación temprana como, bueno, solo van a ir a jugar, lo voy a llevar solo porque yo necesito trabajar, ¿verdad? Y no tengo quien lo cuide, o solo por entretenimiento, porque está aburrido. Y en realidad sí van a jugar, eso no lo negamos, pero el juego tiene un porqué. Entonces, todos los juegos tienen un porqué, desarrollan muchas habilidades, entonces también es importante que se invierta de cierta forma en dar apoyo a esas familias, porque a veces por desconocimiento, por falta de economía, no podemos darle esa estimulación que estamos mencionando ahora, ¿verdad? Entonces, los padres, como decía al inicio, pueden hacerlo en casa. Tal vez no tenemos todo el tiempo, como tú decías, Marilyn, a veces no nos da tiempo, pero tenemos que como ser exploradores, tenemos que ser improvisadores de lo que tenemos. Si no tengo mucho tiempo, por ejemplo, el papá trabaja todo el día y llega en la noche cansado porque sabemos que también requiere una responsabilidad, eh, pero sí pueden cenar juntos, por ejemplo. Entonces el padre o la madre debe aprovechar ese espacio de cena. Bueno, vamos a cenar juntos, pongo atención al niño o a la niña, qué está haciendo, una conversación ahí cortita, el niño o la niña ya está aprendiendo a comer, le voy a enseñar algún sonido por ahí, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar todo espacio que tenemos y el día de hoy yo quería enseñar algunos juguetes que podamos utilizar para estimular a estos niños, ¿verdad? Todos estos juguetes tienen que ser de acuerdo a la edad de cada uno. Yo solo los voy a enseñar así en general, que ustedes lo pueden utilizar y pueden conseguir en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, tengo que pueden usar estos cubitos que los podemos encontrar en cualquier lugar. Por ejemplo, este que tiene letras. Tal vez para los más pequeños solo podemos aprender sonidos con las imágenes. Para los que ya empiezan a conocer las letras, pues ya podemos estimular. Aquí podemos estimular colores, podemos mencionar palabras para que ellos nos escuchen. Estos cubitos también nos sirven para hacer torres, que generalmente ya sabemos, bueno, vamos a hacer una torre, pero aquí también él está desarrollando su habilidad de pinza, porque cuando ellos escriben tienen que generar su habilidad de pinza con los dedos, entonces van a agarrar los cubitos y poco a poco ellos los van a colocar encima. Sabemos que en ese momento los niños tienen su motricidad muy gruesa, entonces pueden hacer esto, ¿verdad? Agarrarlo porque ellos así lo agarran. Entonces viene la intervención ya ahí de los educadores, de las madres, de los encargados, de ir poco a poco enseñándole el uso de la pinza, ¿verdad? También podemos utilizar como estos ensambles que solo es de encajarlos y tienen como figuritas, ¿verdad? Y se pueden ir sacando y colocando.
también podemos aprender aquí los colores, las formas, las texturas. Los niños aprenden mucho a través de las sensaciones. Una de las recomendaciones es tener como estos libritos. En este caso tienen pues aquí los números, tienen figuritas. Aquí podemos aprender, aparte de los números, podemos ver que hay figuritas como de animalitos. Entonces aquí aprendemos los sonidos onomatopeicos, como dice una vaca, cuáles son los colores. Generalmente cuando los niños colorean en edades pequeñas, es importante que tengan un espacio grande. Los niños de 2, 3, 4 años, 5 años, no les gusta pintar en una hoja chiquita. Ellos necesitan una hoja grande para estirarse y pintar todo lo que puedan. Exacto. Tienen pinturas, a veces ahí sí que van a tener paciencia los papás, porque no podemos tener la casa 100% arreglada. Cuando le doy una pintura a los niños chiquitos, ellos quieren meter toda la mano y uno de adulto dice, ay, se va a manchar toda la ropa, lo acabo de cambiar. Pero es importante que los niños se manchen, que los niños sientan las texturas. Inclusive una recomendación para cuando tenemos bebés todavía, algunos papás consideran importante colocarles zapatitos, porque ahora vienen zapatitos así bien bonitos, ¿verdad? Para las nenas y los nenes. Pero también es importante que no siempre se les ponga esto, porque los niños están formando sus piecitos y al hacer esto se les forma de una manera diferente, no natural. Entonces los niños necesitan estar descalzos o si es en un lugar muy frío, que tengan sus calcetitas al menos, ¿verdad? Pero ellos generan su propia temperatura, entonces no necesitan a esa edad de zapatitos, necesitan sentir, tener sensaciones, ¿verdad? Aquí hay otros ensambles que pueden utilizar también, que solo son de encajar nuevamente, y así como estos, de estas figuritas hay más grandes, y si ustedes pueden conseguir más grandes, mucho mejor. Aquí están más chiquitas, pero estos los pueden ir ellos sacando, colocando y aprendiendo los colores, las texturas, porque tiene textura, los tamaños, las letras, entre otros. Y en todo esto que les estoy enseñando pueden aprender también y fortalecer el lenguaje, porque depende cómo se le va explicando a los niños o generando un cuento a través de esto, ellos van generando esa estimulación del lenguaje, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas más que ustedes van a encontrar, pero estos son unos pequeños elementos que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, esto, vestir a una muñeca, podemos contar un cuento con esto, preguntar, hacerle preguntas a ellos, qué ropa le vas a colocar, cómo la vas a peinar. Para los niños, como un carrito, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer con un carrito? Bueno, podemos comprar algunas pelotitas que si son pequeñas siempre tiene que haber alguien que los vea, ¿verdad? Porque sabemos que se los pueden comer porque ellos piensan que son dulces. Pero algunas que sean de acuerdo a su edad las podemos colocar ahí. Bueno, vamos contando 1, 2 y 3. Algunos carritos como ese tienen un espacio aquí adelante, no sé si se ve, donde le colocamos una pita y la pita la enrollamos en un lápiz y entonces ellos van a hacer este movimiento, ¿verdad? Y va jalando el carrito y puede hacer competencia con el papá, bueno, va a ver quién llega antes y entonces esto ya es estimulación. Está jugando, pero ya está siendo estimulado, ¿verdad? Entonces son algunos juegos que podemos ahí utilizar y que podemos encontrarlo comúnmente en librerías o en cualquier otro lado, ¿verdad? Entonces, eso sería Maggie. Muchas gracias, Jenny, por estos ejemplos tan prácticos. Realmente creo que esto es de mucho valor, porque ojalá todos pudiéramos tener acceso a estimulación temprana con profesionales en un lugar formal, ¿verdad? Pero ya tú nos das ideas tan interesantes para poder llevar a cabo con los chiquitos, ¿verdad? Que con cosas que tenemos en casa, incluso pensaba ahorita mientras tú ibas diciendo, yo ya imaginándome ahí con mi bebé,
las actividades que podemos hacer las podemos recortar de un cartón o con cajas de cereal o cuestiones así, ¿verdad? Y poder ir armando nosotros nuestros propios materiales para estimular a nuestros pequeñitos. Muchas gracias de verdad por estos ejemplos tan prácticos, porque sin duda nos van a servir. Esperamos que a nuestra audiencia de Punto y Coma, pues que hoy está conociendo este tema y que tienen niños pequeños en casa, puedan tomar estas ideas tan interesantes. Y son juguetes que conseguimos fácilmente, creo yo. Aquí hay lugares donde se llaman Mundo de Tres, aquí en Guatemala, y pues en estos mundos de tres he visto esos juguetitos, ¿verdad? Y de repente uno no les presta atención y los puede conseguir a un precio accesible y tener la oportunidad de que nuestros niños puedan tener estas experiencias y a la vez irse desarrollando de la manera más adecuada, ¿verdad? Y que las madres, padres y cuidadores puedan hacer el esfuerzo de tener este tipo de actividades. Ya lo decías tú, aunque sea después de la cena o pasar un rato o tiempo de calidad junto a nuestros chiquitos, ¿verdad? Bueno, para cerrar esta parte, Jenny, me gustaría que nos compartieras, si tuvieras un ejemplo de tu experiencia que muestre o nos puedas ejemplificar, que muestre el impacto positivo de un acompañamiento adecuado hacia nuestros niños. Sí, recuerdo cuando también estaba siendo maestra. Actualmente no estoy trabajando como maestra, pero sí estuve bastante tiempo trabajando como maestra de kinder, de preprimaria. Recuerdo que, y comúnmente creo que se da esto, que hay niños que les cuesta la habilidad del lenguaje, porque no se les estimula desde que son pequeños y a veces eso se va quedando así y nosotros pensamos que más adelante él va a tener la habilidad, ¿verdad? Pero ¿cómo la va a desarrollar si no le damos herramientas para que las desarrolle? Pues habían niños que les costaba verbalizar ciertas palabras, entonces, ¿qué hacíamos, verdad? Porque ya habían unos que estaban más avanzaditos y otros que les costaba un poquito más. Y entonces aquí viene algo clave que les mencionaba al inicio, el trabajo en equipo entre padres y maestros o entre padres y educadores, porque en la escuela sí, o en el colegio sí se le daba como esa atención, bueno, vamos a hacer este ejercicio, vamos a cantar, tal vez habían unos niños ya más adelante, pero cantábamos de todas formas, todos juntos, leíamos cuentos, pero ¿qué pasaba? Que como los padres no sabían o tal vez no dedicaban este tiempo, pasaban semanas, avanzábamos en el colegio, pero habían vacaciones y regreso otra vez igual, ¿verdad? Entonces tenía que conversar con los padres, explicarles esta situación y aparte de las tareas que comúnmente, que generalmente en esta edad no se dejan tareas, ¿verdad? Entonces se les tenía que explicar a los padres que ellos debían ejercitar con su niño o niña en casa. Entonces en la escuela se le daba esa atención, pero también en casa necesitaban leer cuentos, contarle cuentos, cantar con ellos, hablarles. Pasaba que este niño no podía verbalizar mucho o muy bien las palabras, o sea, sí las conocía, pero no le salían del todo, porque en ocasiones los padres tienden a como ya acostumbrarse al lenguaje o a captar el lenguaje de los niños que están aprendiendo a hablar. Por ejemplo, cuando quieren algo, dicen, quiero esto. Y entonces la mamá o el papá, quiere eso y se lo alcanza, ¿verdad? Pero no corrigen en el momento o solo dicen, ¿verdad? Y señalan. Y entonces la mamá o el papá dice, ya sé qué quiere y le alcanza otra vez la cosa. Entonces el niño se acostumbra a no decir bien las palabras.
Y entonces, como la mamá ya sabe, ya solo señala, ya solo dice un sonido y ya se lo alcanza. Entonces, es importante que sí se les diga correctamente la palabra. Está bien que están aprendiendo a señalar, pero uno refuerza y dice manzana, dice pollo, o ya no dice solo pío pío, sino ahora pollo, porque es un pollo, una gallina, ¿verdad? Entonces, esto se tenía que conversar con los padres, se conversó gracias a los padres que sí se toman el tiempo de conversar con los maestros y de ejercitar en casa, porque es para el avance de su niño o niña, ¿verdad? Entonces sí se dio y a los 5 años, un poquito más adelante, yo lo vi en grados después, porque yo ya no le di clases, el niño ya podía expresarse bien. ¿Pero por qué? Porque hubo ayuda de padres y hubo ayuda de educadores, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo claro. Muy interesante este ejemplo que nos compartes. Bueno, estaba pensando, ya nos diste bastantes tips, ya nos compartiste bastante acción para llevar a la práctica, actividades para llevar a la práctica, pero ya para ir cerrando, Jennifer, me gustaría que nos compartieras algunos consejos prácticos que le darías a madres, padres o cuidadores que se encargan de los chiquitines en casa. Sí, entonces creo que serían 3 consejos que parecen fáciles, a la vez sí, a la vez no, pero es importante ponerlos en práctica. Uno de ellos, dar el tiempo de calidad que necesitan los niños. Necesitamos prestarles atención, pero una atención correcta, porque a veces decimos, sí, te presté atención, pero yo estoy viendo el teléfono, ¿verdad? O bueno, voy a traer eso, pero yo ya estoy haciendo algo más, ¿verdad? Entonces sí generar ese espacio como tal, de darles esa atención, que se promuevan ciertas rutinas o hábitos saludables como la higiene, enseñarles su rutina de a qué hora se va a dormir, a qué hora se levanta, que coma saludable. Y también una de las recomendaciones es que sí lo estimulen tempranamente. Entonces, si yo observo que mi niño o niña está pasando por ciertas dificultades, yo trato de estimularlo y si tal vez yo en casa no puedo, busco ayuda, ¿verdad? Porque tal vez no podemos diagnosticar a un niño en estas edades porque no se puede, pero a través de la observación sí podemos evidenciar ciertas cosas que necesitamos mejorar y es mejor atenderlas desde esa edad a que evolucione y más adelante pues ya se convierta en algo más, ¿verdad? Entonces, canten, lean, jueguen, memoricen con ellos, hagan muchas actividades porque los niños son muy, muy curiosos. Hagan que los niños sean curiosos. Cuando un niño o cuando en un hogar un niño no hace ruido, no es un niño feliz. Si un niño hace ruido, estamos tranquilos de que un niño está feliz, ¿verdad? Claramente con sus limitantes, porque a veces también tenemos que poner limitaciones, pero él va a saber que está en un hogar donde lo quieren y donde sabe que puede estar seguro. Muchas gracias, Jenny. Me gustaría aprovechar, bueno, gracias por esos consejos prácticos. Me gustaría aprovechar a compartir algunos comentarios que nos han dejado aquí en nuestra cajita de comentarios. Vamos a ver, aquí tenemos un comentario. No sé si está apareciendo. Sí. Está apareciendo en nuestra transmisión. Pero bueno, dice Claudina Cruz, tema muy interesante. Los padres de familia deben saber al respecto y el Estado debe invertir en centros de estimulación equipados y con personal calificado al acceso en áreas tanto rurales como urbanas. Muy cierto, estoy completamente de acuerdo con Claudina. Es un tema que hay que llevar a todas las áreas de nuestro país. Vamos a ver, tenemos otro comentario más.
de Verónica de Lourdes Roque. Dice, muy importante temática, felicidades. Y ahí tenemos algunos otros comentarios, pero muy interesantes estos comentarios. Quería compartirlo aquí con nuestra experta. Entonces, muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias por compartir, perdón, estaba viendo si había quitado el comentario. Bueno, muchas gracias, Jennifer, por compartir con nosotros tu experiencia y recordando, ¿verdad?, la importancia de invertir tiempo, amor y recursos durante esta etapa de los niños. No sé si tienes algunas palabras finales, Jennifer. Gracias a ti, ¿verdad?, por el espacio, y espero que haya podido apoyar un poquito. Sé que hay muchas cosas más, hay más profesionales más experimentados, pero con lo poquito que yo pude dar a conocer, espero que les sirva. Y me gustaría cerrar con un mensaje en donde mencionamos que cada niño que recibe atención, que recibe cuidado, ese amor en familia, que recibe esa educación como debe de ser en la primera infancia, va a ser una semilla de esperanza para el futuro, porque todo lo que hacemos en la primera infancia, recordemos que repercute en nuestro futuro. Entonces, cada vez que veamos a un niño, acordémonos de esa frase, porque en esa etapa necesita todo, ¿verdad? Entonces, creo que con eso podría terminar. Hermosas palabras, Jennifer. Como hemos visto hoy, cuidar la primera infancia no es un lujo, es una necesidad. Y los beneficios no son solo para los niños, sino también para toda la sociedad. Invertir en los niños también es invertir en el futuro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias nuevamente, Jennifer. Nos vemos en un próximo episodio de Punto y Coma. Siempre los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para nuestros próximos capítulos. Gracias, Jenny. Nos vemos. Gracias.